Recuerden que nuestra relación y nuestra comunión con el Señor es íntima, es personal. Cada uno decide de qué manera relacionarse y vincularse con el Señor. Dentro de nuestro corazón tenemos los elementos para que nosotros podamos establecer una comunión con el Señor. Él siempre está con los brazos abiertos. Y como yo les he repetido, el Señor está donde su nombre sea invocado. Donde su nombre sea invocado, sabemos que el Señor ha establecido ordenanzas y ha establecido los pasos correctos para que seamos agradables delante de Él. Y todos a través de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Amén. Si no es por medio de Jesucristo, no podemos acceder al Padre. No podemos agradarle de ninguna manera. Entonces siga siendo bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que siempre estará a flor de labios para acercarnos al Padre siempre. Amén. 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 Ok, vamos a empezar entonces nuestra prédica, enseñanza. ¿Cuántos están tristes? Ninguno. A ninguno. Amén, gloria a Dios. Qué bueno. Gloria a Dios. Sí, estamos contentos porque tenemos un día más que el Señor nos da oportunidad de conocer a quién tenemos por Señor, por Rey, y a dónde vamos a ir. Amén. Sí, es increíble que en la tierra el Señor nos esté mostrando las cosas venideras, que nos esté ubicando nuestra propia realidad a cada uno de nosotros. ¿Sí? Yo les he repetido en algunas ocasiones que normalmente nosotros siempre queremos comprender a los demás, queremos entender las cosas que pasan allá afuera, con el vecino, con el patrón, con el hermano, la hermana, queremos conocer todo, ¿no? Pero ese no es el objetivo del Señor. El objetivo del Señor es que te conozcas primero a ti, que te conozcas realmente quién eres tú, y no que veas la paja en el ojo ajeno, que veas tu vida, ¿no? ¿Verdad que eso es lo que enseña la Biblia? La Biblia dice no juzguéis, ¿no? Entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos, y enseguida que conocemos es al Señor. Es recíproco, es la primera relación real que tenemos con Dios, conocer a nuestro Salvador y a nuestro Señor, y conocernos a nosotros mismos, para que veamos de qué manera dependemos totalmente del Señor, de nosotros, ¿no? Pero a veces ponemos la vista en otro lado, la ponemos allá, la ponemos acá, y andamos confundidos, andamos extraviados de nuestro camino correcto. Entonces la palabra siempre nos va a llevar a ubicarnos primero a nosotros, antes que lo demás. ¿Sí? Primero sacaremos nuestras vigas y después podremos ver la paja en el ojo ajeno. Eso es algo que todo el tiempo va a estar una y otra vez de una forma repetitiva dando ese mensaje, porque se nos olvida. Todos caemos, todos sin excepción de nadie. En un momento nos volvemos críticos de todo lo que está pasando, del presidente, de los diputados, del hermano, del pastor, del vecino, del compañero de trabajo, de cualquiera, ¿sí? De cualquiera, o sea, así somos, es nuestra naturaleza. Por eso el Señor nos ha dado su palabra para que primero nos conozcamos a nosotros mismos, ¿sí? Eso es lo más importante, y hoy tenemos esa oportunidad nuevamente. Y bueno, ya terminamos con el tema de la cruz, ya terminamos. Ahora vamos a otro tema que puse por título a este tema que vamos a ver: viviendo en el reino. Ese es el tema que vamos a ver. Ahora vamos a ver el reino. ¿Qué es el reino? Es algo bonito, ¿no? Se oye bonito, ¿no? Vamos a vivir en un reino donde hay un rey, donde todo es bonito, y bueno, nos imaginamos como un cuento antiguo que habla de reyes y reinas, príncipes encantados, y bueno, todas esas cosas. Mas esto es totalmente diferente a como lo podemos concebir en el mundo. No es así.
es algo tremendamente más profundo, más extenso, y sobre todo la espiritualidad que rodea esa palabra, reino. La palabra reino, pues, significa que es un régimen diferente al que conocemos, donde existe un rey, por eso se llama reino. En un dado caso, pues es una reina, ¿no? Pero siempre va a existir un rey. El reino al que nos vamos a referir hoy existe bajo la autoridad de un rey, no de una reina, ¿sí? De un rey. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este tema. Vamos a ver el tema del reino. Y bueno, antes de empezar, pues saludamos a los hermanos y amigos que nos escuchan a través de YouTube, y pues invitándoles a que pongan mucha atención, que consideren todas las palabras que vamos a hablar, porque todas son extraídas de la Biblia, no son de nuestro propio criterio, de lo que nosotros podamos creer, sino de lo que hemos recibido a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se le puede quitar ni se le puede disminuir, ¿sí? La palabra dice: no le quites ni le pongas, para que no seas hallado mentiroso, porque la palabra dice también, escrito está, que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces es bien importante poner atención, porque se ha levantado mucho engaño, mucha apostasía, porque la gente, los hermanos, el pueblo del Señor, desgraciadamente tiene pereza para leer y para tener una comunión con el Señor. Y es donde se están perdiendo, se están extraviando en doctrinas y enseñanzas extrañas, en un incienso extraño, en fuego extraño, que no es para el Señor, es para el mundo, es para otro Dios, no para el Dios de la Biblia. Amén. Amén. Entonces, les invito a que pongan mucha atención de lo que vamos a estudiar, porque es muy bonito, me parece muy interesante, es algo que el Señor nos ha dado para esta semana. Bien, ustedes saben a través de la Biblia que hemos estudiado, hemos leído, cada uno ha escuchado, que hay un sinfín de profecías en el Antiguo Testamento, profecías que están enfocadas a nuestro Señor Jesucristo y también al final de los tiempos, ¿sí? Apenas terminamos de ver una serie donde terminamos con la profecía de Jesucristo. Es la profecía, ¿no? Hay una profecía clara y puntual que habla acerca de él, ¿no? Por ejemplo, Isaías 53 habla con detalle los sufrimientos y tribulaciones del Mesías. Y en el Salmo 22 vimos algo que es impresionante, ¿no? De cómo el Señor ve su sufrimiento y lo describe a través de un salmo, ¿no? Se lo revela a David. Es impresionante todo eso. Entonces vemos cómo hay cumplimiento de las profecías en Jesucristo, pero hay profecías que hablan de solamente de la persona de Jesús, pero no de lo que implica la persona de Jesús. Por ejemplo, lo que les mencionaba, el sufrimiento, o sea, cómo iba a ser golpeado, afligido, con harto sufrimiento, con hartas humillaciones que se describen en esas escrituras que leímos. Pero solo daban pequeños detalles o pequeñas indicaciones de lo que realmente era su poder del Señor. O sea, no se enfocaban en su poder trascendente, divino, más allá de la tierra, sino que solamente como que lo mostraban de una forma de un rey terrenal y temporal en esa tierra, no como alguien que iba a subsistir o que iba a permanecer eternamente. No se describe tanto así, son muy pequeñas las profecías que hablan acerca del reinado eterno de Jesucristo. Las hay, pero no, los judíos anteriormente no se enfocaban mucho en ello, no le ponían mucha atención, sino que ellos siempre estaban enfocados, estaban centrados sus ojos, su corazón, sus anhelos en un Mesías terrenal, en un Mesías que los iba a venir a liberar de sus enemigos, y no tanto de sus pecados, no tanto de lo espiritual, sino de lo terrenal. Por eso es que no se esperaba este Mesías, no se esperaba este Cristo,
Cuando él vino y se mostró a los judíos, a su pueblo, pues no le creyeron. ¿Por qué? Pues no tienes ni la estampa de un guerrero, de un rey. No eres ni fotogénico, quizás. Sí, no eres de gran personalidad. Al contrario, eres manso y humilde de corazón. Pues, ¿a quién vas a imponer respeto? ¿Sí? Y por eso fue rechazado. Entonces vean la perspectiva que tenía el pueblo judío respecto al Mesías. ¿Sí? Nos vamos dando cuenta de cómo era visto ante los ojos de su pueblo nuestro Señor Jesucristo. No como un rey, hijo de Dios, que iba a permanecer para siempre, sino como un rey semejante al rey David. Todos conocemos la historia del rey David, ¿no? Que como el Señor lo llama, lo pone como libertador prácticamente de su pueblo, porque en ese momento era asolado por sus enemigos, tantas naciones impías que rodeaban al pueblo de Israel, que cuando tuvo un rey Israel, ¿qué pasó? Falló, Saúl. Entonces el Señor les levanta un nuevo rey, y ese rey fue David. ¿Y qué pasó? David puso bajo control a todas las naciones que se levantaron contra el Señor. Cometió errores y todo, pero él puso un reinado fuerte, firme, donde todos le temían a él, porque sabían que el Señor estaba con David. Entonces, algo semejante esperaba el pueblo judío cuando esperaban a su Mesías. Porque en ese tiempo, cuando nuestro Señor Jesucristo aparece en Israel, ellos estaban siendo dominados por los romanos. Estaban siendo oprimidos terriblemente por un imperio poderoso, del que pues no los dejaban ni respirar. Entonces ellos no podían aceptar a un hombre humilde, manso, sin poder, o sea, no sabía ni agarrar ni una espada. Quizás lo veían y decían, ese es muy mansito, no hace nada, no mata ni una mosca, y está hablando de puro amor, que arrepientas de sus pecados, y se dice hijo de Dios. Pues entonces, pues no le creyeron, ¿verdad? A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, dice la palabra. Entonces ahora podemos entender por qué todavía los judíos no aceptan a Jesucristo, porque no entra dentro de los parámetros que ellos esperan de un Mesías. Ahorita están esperando ese Mesías todavía, un Mesías que venga y se imponga ya no a nivel regional, sino a nivel mundial, donde someta a todos los enemigos de Israel y donde se levante como una figura mundial. Pero todavía está ilimitado en la concepción de los judíos, porque lo esperan como quizás ahora como un presidente o un gran líder, pero humano, no como el Hijo de Dios, que es enviado de Dios. En cambio, al que nosotros recibimos como Cristo, como el Mesías, ese sí, Hijo de Dios, ¿sí? Y vino a mostrar que su reino no era de esta tierra, su reino era celestial. El Señor le dijo a Pilato, dijo, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Entonces, ahí aún no se comprendía todo. Fíjense que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ellos no lo podían entender, ni sus discípulos tampoco lo entendían. No lo entendían, o sea, lo escuchaban, pero no comprendían sus palabras. Ahora la ventaja que nosotros tenemos es de que leemos la Escritura y la podemos comprender, porque ya estamos a una distancia y podemos ver la panorámica más completa. Ya no solamente vemos un pedacito de rompecabezas, ya vemos la figura completa y lo podemos entender, pero aún así necesitamos que el Espíritu Santo nos revele realmente, ¿sí?, a lo que estamos creyendo, lo que estamos ahora en la transición que hemos tenido de un reino maligno de tinieblas a un reino de luz. Necesitamos saber qué es lo que estamos creyendo, qué es lo que estamos aceptando como una verdad, y eso es la palabra que vamos a leer. ¿Bien? Bien, entonces que solamente las profecías indicaban un poquito de su poder y de su reino, pero no tanto de su divinidad, ¿sí? Y vamos a ver una escritura que está en el Antiguo Testamento y es del profeta Daniel, que él habla de Cristo Jesús. Pero vean cómo hay como nada más como una luz tenue de lo que es el reinado divino de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al libro de Daniel 2,
44. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44. ¿Realmente ustedes creen que estamos en otro reino, que estamos en un reino? ¿Sí? Porque miren, hay muchas interpretaciones incorrectas que muchas iglesias están siguiendo. Y a lo mejor ustedes han escuchado alguna prédica, no sé, o algún canto de alguna iglesia grande, donde dicen, establecemos tu reino, Señor. ¿Sí? Entonces ellos están entendiendo que establecer el reino de Dios es poner a presidentes cristianos, es poner a diputados cristianos, es a poner en los altos puestos de empresas y de gobierno a cristianos. Dice, estamos estableciendo el reino. No, ese no es el reino. Ese no es el reino. Si no, Jesucristo hubiera llegado y hubiera sido rey de Israel, pero terrenal, un monarca terrenal, como lo fue en su momento Herodes o los otros reyes que describe el Antiguo Testamento. Sin embargo, no fue así. Entonces, ahora se está mal interpretando en muchas iglesias, en muchas congregaciones, doctrinas, que así están establecemos el reino de Dios aquí y ahora. Y lo dicen con un énfasis que contagia a todo el creyente, ¿no? Y dicen, sí es cierto, pues si nosotros somos hijos de Dios, tenemos derecho a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y vamos a lograr las mejores posiciones, los mejores trabajos, vamos a ganar a los ricos para que engrandezcan a la iglesia y sea establecido el reino de Dios aquí en la tierra. Eso es una herejía, porque la Biblia no enseña ese reino. Se ha desviado totalmente. Entonces el problema está en la comprensión de las Escrituras. Si no las comprende uno bien, corre uno el riesgo de caer en esos argumentos engañosos que solamente son para enriquecer. Vamos a leer. ¿Qué dice el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44? Bien, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que su Santo Espíritu sea que nos enseñe y que renueve el entendimiento de nuestro espíritu, de nuestra mente, y que dejemos las cosas viejas pasadas, las ideas establecidas que traíamos antes del otro reino que no es de Dios, que era de las tinieblas, que era de Satanás, que el Señor lo reprenda. Queremos desbaratar todo paradigma y todo molde que haya sido puesto en nuestra forma de ver las cosas, Señor. Así que hoy te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo, Señor, avive nuestro entendimiento. Queremos entender, Señor, con ciencia y con fe. Queremos, Señor, que tú nos muestres realmente el camino correcto del entendimiento de tu palabra, para que no seamos, Señor, los que desparramemos, sino los que recojamos contigo, Señor. No queremos ser tropiezo para nadie, sino al contrario, ser la luz, Señor, que alumbre el camino de los que titubean. Padre, te pedimos que nos des la gracia en esta hora, de que en una forma sencilla, en una forma clara, podamos entender el mensaje, Señor. Abre nuestro entendimiento, bendice, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, y que seamos esos vasos limpios y dignos, donde tu palabra y tu voluntad, Señor, sean depositadas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Vamos a leer entonces el versículo 44, y aquí esta palabra es una palabra profética acerca del Señor Jesucristo. Vean lo que dice. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Está hablando de Jesucristo, del Mesías. Levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está hablando de alguien poderoso, de un poder
de un reino poderoso que va a ser establecido. ¿Sí? Ellos tenían como antecedente ya el reinado de David y de Salomón, de toda la descendencia de David. Y estaban esperando algo semejante, porque recuerden que ahí en los tiempos de Daniel era una profecía que se dio estando ellos deportados en Babilonia. O sea, estaban dispersos, totalmente desaparecida la nación. Y entonces estas profecías, pues ellos les hacían alentar esa esperanza de que iba a venir un paladín de la justicia, un Mesías, pero semejante a David, con un gran ejército, ¿no? Ungido totalmente para desbaratar a los que oprimían a Israel. Esa era la concepción que ellos tenían en ese momento. Y la concepción que la mayoría de las profecías hablan del Mesías, porque Mesías quiere decir enviado, ¿sí? El enviado, ¿para qué? Para libertar, en este caso, al pueblo de Israel. Entonces, cuando viene Jesucristo, les vuelvo a repetir, pues no es aceptado ni es creído. ¿Por qué? Porque no era el prototipo del Mesías que ellos tenían ya concebido. Fue desechado de esa manera. Vean cómo nosotros nos podemos ir formando ideas de una forma mentirosa cuando no conocemos la verdad. ¿Sí? Aquí los judíos estaban más preocupados en su bienestar terrenal, no tanto el espiritual. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? No vino a decirles, miren, ya se acercó el reino de los cielos, prepárense porque ahora les vamos a repartir propiedades, les vamos a escriturar, les vamos a perdonar las deudas, nada de eso. El Señor Jesucristo, dijo, el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse cada uno de ustedes. ¿Eso es lo que necesitaba escuchar el pueblo judío? No, ¿verdad que no? Bajo ese contexto de opresión y de sometimiento, de que estaban ellos bajo el yugo de Roma o de otras naciones anteriormente, pues eso no esperaban oír. No esperaban, oye, arrepiéntete, pero ¿por qué me voy a arrepentir? Yo necesito que tú me vengas a dar esperanza acerca de mi vida, que yo tenga paz, que tenga seguridad, que haya patrullas en mi colonia, que nos pongan el agua potable, que nos arreglen las calles, que venga un mejor gobierno, todo eso. O sea, si lo montamos a este contexto actual, era lo que estaban esperando los judíos. No estaban esperando un Mesías que les dijera, ¿sabes qué? El reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntete de tus pecados. ¿Verdad que no? Es ilógico pensar que lo iban a aceptar, ¿verdad? A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Ahora estamos encontrando las razones por qué no han creído en Jesucristo. Por eso los judíos no pueden creer en Él. Siguen esperando otro Mesías que les traiga totalmente, sí, que les traiga la bonanza, ¿no? La paz. Pero la palabra dice que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. ¿Escrito está? ¿Amén? Amén. Bien, entonces Daniel 2:44 podemos entender cómo la profecía habla muy, pero muy así, muy vagamente del poder celestial de nuestro Mesías, de nuestro Cristo Jesús. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Sí? Pero ellos no le estaban dando el entendimiento espiritual eterno, sino algo terrenal. Dice, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces vemos que muy poco se podía entender acerca de lo que ahora entendemos que es el reino de los cielos, ¿sí? Pero el reino de los cielos es uno, quiero que sepan. Y el reino que el Señor dijo, el reino de los cielos, el reino se ha acercado a nosotros, es otro. Hay dos tipos de reino. El reino celestial que está allá en los cielos cuando nosotros vayamos, y hay otro reino que está establecido en nosotros, pero de una forma interna, que eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, para que no vayan a hacer la idea homogénea de que el reino solamente es uno. No, existe un reino allá en los cielos, pero existe también un reino que se ha establecido espiritualmente dentro de cada uno de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, arrepiéntanse, porque el reino ha llegado. Tremendo, ¿no? Bien, continuamos.
Continuamos en el libro de Daniel. Vamos a otra pequeña escritura que también habla de una profecía acerca del reino que esperaban los judíos. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14. Aquí está hablando Daniel. Él está hablando profecía acerca de lo que el Señor le mostraba para los tiempos de Jesucristo. Y vamos a leer con atención lo que habla esta profecía. El versículo 13: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Escuchen bien. Miraba yo en la visión de la noche, está hablando de su visión, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es el que ha prometido que regresará entre las nubes? Jesús. Entonces está profetizando acerca de qué? De la segunda venida de Jesucristo. ¿Sí? Él está describiendo una profecía acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. El anciano de días, entiéndase, es el Padre. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bien, versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Creo que nosotros lo entendemos perfectamente, pero los judíos en ese tiempo no les estaba revelado esto, la profundidad de lo que estamos leyendo, sino que todo se quedaba en un ámbito terrenal, ¿sí? De aquí, de la tierra. Un rey poderoso, sí, y ese reino va a ser la potencia mundial número uno, ¿no? Ahorita Israel es de las potencias número uno del mundo, imagínense, ¿sí? Entonces, si ahorita viene el Mesías a ellos, el supuesto Mesías que esperan, pues no viene a libertarlos de nadie, porque ellos son poderosos, ¿sí? Tienen negocios por donde sea, ¿sí? Son dueños de casi medio mundo, los judíos, y una nación tan pequeñita y tan poderosa. Entonces, ¿encajará perfectamente su Mesías si viene ahorita? No, para nada. Simplemente va a venir a alimentar la soberbia, pienso yo, o el poderío de ese pueblo, que ya es poderosísimo de por sí. El Mesías estaba profetizado para los tiempos malos de Israel, no para los tiempos buenos. Entonces, en los tiempos malos, cuando viene Jesucristo, pues no es aceptado. Y nosotros ahora entendemos que sí vino, que ya vino, que ya se manifestó, que ya murió y ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero los judíos todavía ese entendimiento lo tienen de lado. Todavía está confuso para ellos, ¿sí? Pero nosotros lo podemos ver, y aquí podemos leer en lo que leímos, claro, podemos entender perfectamente que está hablando de Jesucristo, ¿sí? Y que su reino realmente es en todo. Él es el Rey de Reyes, así está proclamado, ¿no? En Apocalipsis, Señor de señores. Amén. Y Él reina sobre toda la tierra. Él reina, o sea, todas las cosas se rigen por el Señor Jesucristo, todo, porque dice la palabra que Él creó todo, ¿sí? Todo subsiste por Jesucristo, dice la palabra. Amén. Entonces Él es el Rey, que claro, los que no lo quieren reconocer, no los obliga. Ya leímos y ya entendimos eso, que el Señor no obliga a la fuerza que le amen y que lo reconozcan, pero Él es Rey. Amén. ¿Sí? En el momento que Él quiere hacer algo, se hace, y ¿quién se opone contra ello? Y ese Rey es nuestro Señor, ese Rey todopoderoso, que no por todos es reconocido, pero los que hemos creído lo hemos reconocido. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces ahora ya vemos por qué los judíos no podían entender esto, porque esperaban un Mesías para los tiempos malos.
no para los tiempos buenos. Ahora esperan ese Mesías en los tiempos que no son malos. Lógico que no va a ser el Mesías que ellos están esperando. El Mesías ya vino. ¿Sí? Bien. Entonces, estos textos que leímos hablan de Jesucristo, el Mesías. ¿Sí? Pero no está revelado ahí su poder espiritual y eterno, su reino eterno. No se puede comprender bajo esa perspectiva judía que ellos tenían antes. No puede ser entendido de esa manera. Ahora lo entendemos porque la Escritura nos ha revelado a Jesucristo. ¿Sí? Y ahora fácilmente podemos comprender, bueno, no tan fácil, pero de una manera más clara, guiados por el Espíritu Santo, podemos entender la revelación que hay en el Antiguo Testamento acerca de la obra y del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en realidad los judíos esperan todavía a un Mesías como un rey temporal, ¿sí? Acuérdense de eso, como un rey temporal que está restableciendo el trono de David, ¿sí? Eso está en el Nuevo Testamento, que estaban esperando a ese rey, a ese Mesías que restableciera el trono de David. ¿Por qué? Recuerden que David dejó descendencia en el trono de Israel, ¿no? A Salomón y luego todos los que vinieron, buenos y malos, pero siempre había alguien de la descendencia de David que estaba en el trono de Israel. Y cuando fue la deportación se perdió todo eso y entonces ya llegaron otros reyes ya medios champurrados con otras familias que ya no eran de David, y por eso esperaban que se levantara otra vez un linaje de la raíz de David para que ocuparan el trono de Israel. ¿Sí? ¿Amén? Bien, vamos a ir al libro de Lucas y ahí vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento todavía se esperaba a ese rey que yo les digo, ese rey humano, ese rey terrenal, semejante a David. Lucas 1:32. Es un solo versículo, pero vamos a ir paso a pasito para entender bien esto. Lucas capítulo 1 versículo 32. ¿Lo tenemos? Muy bien. Bueno, este versículo está en el contexto cuando viene la anunciación del ángel Gabriel a María, ¿sí? Y él le da esa palabra, versículo 32, donde le dice a María, dice, será grande. ¿Quién? Está hablando de Jesucristo, el Mesías, ¿sí? Cuando ya le dijo todo lo que iba a suceder con ella y con el nacimiento de Jesucristo, y le dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Vean cómo hasta en ese momento también María estaba pensando que el hijo que iba a nacer en realidad iba a ser un rey de Israel, ¿sí? O sea, a lo que ella entendió en ese momento. Ahora nosotros podemos entender por qué un tiempo María no anduvo con Jesucristo, no lo acompañó. O sea, cuando el Señor estaba con sus discípulos reunidos, lo tenemos bien ubicado, que llegan y le dicen, Señor, afuera está tu madre y tus hermanos te buscan. Y entonces si le estaban buscando quiere decir que no andaban con él, sí, que alguna necesidad tendrían y lo fueron a ver, ¿no? Pero ¿por qué no estaba María con su hijo? Porque quizás ella en ese momento seguramente no creía que Jesucristo realmente fuera el Dios fuera el Hijo del Dios Altísimo. Ella esperaba que tal vez Jesucristo en ese momento ya estuviera haciendo una campaña política o codeándose con los reyes, ¿no?, de Israel para asumir el mando, pero ella veía que Jesucristo hablaba de amor y de perdón, de arrepentimiento, y estaba pobre, ¿sí? Estaba pobre, o sea, no era lo que se estaba esperando, lo que ella había escuchado del ángel Gabriel. Pues ¿cómo va a restaurar el trono de David, su padre, de su abuelo, de su antepasado, si ni siquiera tiene los blasones ni los estudios, ni siquiera sabe agarrar una espada como David, no es hombre de pelea? ¿Me entienden? Entonces por eso debemos deducir que María no acompañaba a Jesús,
porque no veía que se estuviera cumpliendo realmente la profecía que le fue dada por el ángel Gabriel, ¿no? Ahí podemos entender muchas cosas. Entonces cuando le dice el ángel a María, dice, este será grande. O sea, ¿qué entendemos por grande? Persona destacada, ¿no? Si ahora vemos una persona pública en las noticias o en persona, decimos, esta persona es grande, ¿no? El alcalde de aquí, el jefe de gobierno de la ciudad, la jefa de gobierno, decimos, son personas grandes, ¿no? Bueno, les damos su importancia, ¿no? Aquí se está entendiendo, este será grande. Y en ese momento, ¿qué tenía Jesús de grande? Nada, o sea, caminaba de un lugar a otro, no tenía que comer, se cansaba, andaba con sus discípulos, dormían donde se podía. Entonces de grandeza no tenía nada, o sea, grandeza terrenal estamos hablando. Amén. ¿Sí? Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Nada de eso se estaba cumpliendo. ¿Sí? Entonces, esa era la concepción de los judíos del tiempo de Jesucristo, que estaban esperando al Mesías indicado y correcto. Y Jesucristo no estaba dando el ancho. Él venía estableciendo otro tipo de reino diferente a lo que ellos creían, lo que no esperaban. Vamos a continuar. Bien, este Mesías, o el Señor Jesucristo, al que, bueno, no el Señor Jesucristo, el Mesías que estaban esperando los judíos, tendría que ejercer poder y dominio sobre sus enemigos, ¿sí? Sometiendo a naciones y recompensando a amigos y recompensando a los fieles servidores que habrían sido fieles a él. Es lo que se esperaba, lo que esperaban los judíos. No estaban esperando un hombre humilde como Jesucristo, sino un hombre poderoso, semejante a David, que sometiera a sus enemigos, a las naciones, y que recompensara a todos sus aliados, a sus amigos, a aquellos que habían sido fieles con él en los momentos duros o difíciles. Eso es lo que se esperaba del pueblo judío, y eso es lo que ellos tenían idea. Hasta los discípulos de Jesucristo tenían esa idea. ¿Recuerdan el pasaje donde va la mamá de los hijos de Zebedeo? Los dos discípulos que mandan a la mamá que hablara con el Señor Jesucristo. Echaron a la mamá como buenos, iba a decir como buenos mexicanos, pero no, pero hay similitud, ¿no? ¿Sí? Mandan a la mamá, jefecita, ¿sabes qué? Pues háblale ahí al Señor y mira, este va a llegar a ser grande. Vamos a creerle al Señor Jesús, vamos a creerle, porque está escrito que le van a dar el trono de David. Y entonces, ¿quiénes se van a sentar junto de ellos? El que esté a la derecha quizás tenga un cargo, no sé, un privilegio de mando o de poder mayor, y los que están a la izquierda quizás otro menor, ¿no? Ellos se imaginaban todo eso, todavía no caían en cuenta que su reino no era de esa tierra. Y por eso mandan a la mamá, ¿sí? Por eso mandan a la mamá a que convenza pues a Jesucristo, ¿sí? Más les salió tiro por la culata, no fue así. Bien, entonces esa comprensión, bajo esa comprensión ahora de lo que esperaban los judíos de nuestro Señor Jesucristo, podemos entender que los discípulos es lo que estaban esperando, como los antiguos judíos, ¿sí? Que fuera restaurado realmente un reino, una nación poderosa, con un rey poderoso, ¿sí? Aún no comprendían del todo la magnitud del reinado de su querido maestro, ¿sí? Aún no comprendían eso. Todavía estaban creyendo que iban a ser recompensados en esa tierra, en un gobierno terrenal. Y por esa razón vino la disputa entre los discípulos, para ver quién se iba a sentar a la diestra del Señor o en los lugares cercanos. Vamos al libro de Mateo. Vamos a ver este pasaje. Mateo 20. Pues pareciera como algo gracioso y chusco, pero la realidad es que las Escrituras
no nos esconden todo lo que ha sucedido en torno al ministerio y a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 20, versículo 20, de ahí empezamos hasta el 28. Empezamos. Mateo capítulo 20, versículo 20. ¿Qué dice ahí? Petición de Santiago y de Juan. Versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Miren hasta dónde llega una madre. ¿Alguien ha hecho algo semejante por sus hijos? Bueno, no al punto de que se tengan que arrodillar, pero sí de ir y dar la cara por sus hijos. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, eso es loable, ¿no? Esos que vienen en la naturaleza de una madre. Ayer estaban en las noticias que una madre se vino desde Baja California Sur a encontrar a su hijo que estaba aquí en el Estado de México, por Ecatepec, creo. Se extravió y ahí lo encontró. 5 días viajó y atravesó todo el país para encontrar a su hijo ahí. Y por un rumor que escuchó que ahí estaba, ahí lo vieron y ella se dejó venir y lo encontró. Y salió una escena en la televisión donde abraza a su hijo. Dijo, ay, lo que hace una madre, ¿no? Vean aquí, los hijos de Zebedeo mandan a la mamá, y la mamá no solamente eso, sino que postrándose ante él y pidiéndole algo. 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, para que no haya falla. ¿Sí? A lo mejor el de la derecha lo pone como ministro de gobernación y al otro como secretario de Relaciones Exteriores o tesorero, ¿no? Pues sí, o sea, es uno a tu derecha y otro a la izquierda, ¿no? Cerquitas de ti. Ordena eso. Pero se movió, ¿por qué? Porque su pensamiento estaba puesto en que era un reino terrenal, aquí en la tierra, no un reino allá en los cielos. No, eso ni se imaginaban todavía, o a lo mejor ya lo habían escuchado, pero no lo aceptaban. Todavía sus ojos estaban puestos aquí en la tierra, ¿sí? Entonces cuando nosotros llegamos al Señor, tenemos que poner nuestros ojos allá en los cielos, no en la tierra. Si los ponemos aquí en la tierra, ya nos equivocamos y ya estamos entendiendo mal la palabra. Amén. Por eso es que muchas congregaciones y muchos pastores le enseñan a las ovejas solamente a poner los ojos sobre la tierra nada más y nunca voltear al cielo. Eso es peligroso. Bien, ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. ¿Sí? No se imaginaban la magnitud de su respuesta. No se lo imaginaban. Si en ese momento les hubieran dicho, ¿sabes qué? Lo que estás diciendo es que si tú vas a morir igual que él y todo lo que le va a pasar, hubieran dicho, no, nos vemos. Nos vemos. No, nosotros venimos aquí porque queremos poder, queremos riqueza, queremos estatus, queremos un nombre, queremos ser grandes junto contigo, ¿no? Entonces ahorita es buen tiempo de ir haciendo una campaña proselitista para que nos podamos sentar a tu lado. Eso es lo que ellos estaban entendiendo. Dice, ellos dijeron, sí podemos. Él les dijo, a la verdad, o sea, no les mintió, sino dice, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Sí? Aquí nosotros podemos entender el significado de estas palabras, ¿sí? Pero ellos estaban entendiendo todo a nivel terrenal. Dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Sopas, nos ganaron el brinco estos abusados, mandaron a la mamá y nosotros aquí nos quedamos chiflando en la loma y no hicimos nada. Eso ya se adelantaron. ¿Lo pueden entender de esa manera? ¿Sí?
Porque es una manera fácil de entender cómo ellos estaban concibiendo el reino de Dios, el reino de Cristo, ¿sí? Entonces ellos se enojaron. ¿Se enojaron por qué? Pues les digo, están dominados todavía por sus emociones. Y eso es lo que nos falla también a todos, nos sigue adoleciendo ese ámbito de nuestra vida, las emociones, nuestra alma. Bien, dice el versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Miren, qué revelación tan grande, ¿no? Les estaba poniendo como un ejemplo lo que ellos estaban pensando. Dicen, no piensen de esa manera, porque los gobernantes de esa tierra se manejan de otra manera, como ustedes vinieron a pedírmelo, ¿sí? Pero aquí el que quiera ser grande conmigo, tiene que hacerse pequeñito, tiene que hacerse servidor de los demás. No es algo que esperaban, ¿sí? Les habrá roto el corazón. ¿Qué está diciendo? No le podemos entender, lo estamos entendiendo mal. Que si nosotros queremos un puesto a su izquierda y a la derecha, nos tenemos que hacer como los más insignificantes, ¿sí? Dice, más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, ¿sí? Así que aquel que anhele sentarse a la derecha y a la izquierda del Padre, va a tener que hacerse más humilde y siervo de todos, ¿sí? En algunas iglesias, algunos hermanos se ofenden cuando entran a servir a las iglesias y les ponen a limpiar los baños o a barrer. Dicen, no, pues esto no es para mí. Y luego resulta que son gente preparada, que tiene profesiones, ¿no? Y dicen, no, pues yo tengo estudios. Yo no soy cualquier persona. ¿Cómo me ponen a limpiar un baño o agarrar una escoba o hacer algún quehacer, un servicio poco notorio? La mayoría dice, yo prefiero estar como un ujier con mi trajecito, o si se puede, pasar al púlpito y predicar, ¿no? Para eso ha sido llamado, ¿no? Pero nadie quiere hacerse servidor de todos. Todos queremos ser los primeros, los número uno. Y cuando el Señor Jesucristo dice, el que quiera ser grande, hágase siervo de todos. ¿Quién puso el ejemplo de eso? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir a los demás. Amén. El servicio más grande que hizo por nosotros, ¿qué? Fue morir, humillarse hasta lo sumo por nosotros. El siervo fiel, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Lo entendemos? Amén. Entonces, ya vimos cómo después Él les explica, y por ende yo creo que ya habrán empezado a entender cuál era el reino al que se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Fíjense en el libro de Juan, en el cuarto evangelio, en el libro de Juan, capítulo 18, si vamos ahí, por favor, y vamos a ver un pasaje donde el Señor Jesucristo declara abiertamente y de una forma sencilla y clara, de una forma muy concisa y puntual, cuál es su reino, ¿sí? Juan 18, versículos 36 y 37. ¿Lo tenemos? Y el versículo 36 leemos de esta manera. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Estaba frente a Poncio Pilatos, quiero recordarles. Cuando él estaba recuerden que estaba siendo ahí juzgado y estaba siendo interrogado por Poncio Pilatos. Cuando le pregunta, dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él le dice, pues, ¿lo dices por ti mismo o lo dices porque otros lo han dicho, no? Dice la palabra que el Señor le responde y dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El Señor Jesucristo hubiera podido cambiar todo el plan, ¿no? De hecho, ¿sabes qué? Poncio Pilato, ya me cansé de tanto sufrimiento y de tanta humillación. Si mi reino sí es de esa tierra. O en ese momento él invoca, él ordena que vengan los ángeles y establezcan lo que él hubiera querido hacer en ese momento y librarse de todo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque su reino se vino a establecer después espiritualmente en cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces, ahora ya lo podemos entender como su reino de Dios no es aquí en la tierra. Así que cualquier doctrina que nos enseñe y que nos indique que el reino de los cielos lo tenemos que establecer, lo tienes que establecer en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en el gobierno, te está dando una dirección equivocada del reino de Dios. Amén. ¿Sí? Aquí el Señor Jesucristo, no se confundan. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera así, no tendrías necesidad de nada. Estuvieras completamente sano. No tuvieras ningún tipo de problemas. ¿Sí? Todo estaría bien para ti. Estuvieras rodeado de seguridad, de paz, de comida, de medicina, de protección, de todo lo que tú anhelas. De un buen gobierno. Pero ese no es el reino de los cielos, ese no es el reino de Cristo. El reino de los cielos comienza con el arrepentimiento, con el negarte a ti mismo y entregarle el mando y la autoridad de tu vida a tu rey, porque tú eres un vasallo, tú eres un siervo, ¿sí? Pero ese siervo no va a abusar de ti, no te va a destruir, sino que te va a proteger, te va a guiar ese soberano. ¿Amén? Amén. Bien, entonces, aquí ya podemos entender. El versículo 37 le dice: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Quiénes escuchan hoy la voz del Señor? Amén. Amén. Todos somos de la verdad. No hemos nacido de la mentira. No estamos aquí por causa de una mentira. Sí, estamos por causa de la verdad. Y esa verdad tiene un rey que es Jesucristo. Amén. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces lo creemos y eso es lo que lo hace delante de nuestras vidas como un rey y como soberano. Bien, ahora quiero que veamos algo. Ya os había dicho que existen dos reinos que debemos entender así a grandes rasgos. El terrenal, como fue concebido por los judíos, como creían que iba a venir ese rey a establecer un reino terrenal. O sea, ese es un reino. Y el reino de Dios, el espiritual, ¿sí? El espiritual que también se puede dividir en dos, vamos a decirlo de esa manera. El espiritual que está establecido en nosotros y el celestial que está allá en los cielos. Entonces vamos definiendo qué es un reino, porque en el Padre Nuestro que están las Escrituras, en el Nuevo Testamento, el Señor le dice cómo tienen que orar, ¿no? Y le dice: venga tu reino. Le está diciendo prácticamente a los que están escuchando y a los que decimos eso: venga tu reino, Señor. Pero estamos diciendo: Señor, sí, que venga ese régimen, que venga esa nueva administración de Jesucristo a mi vida. Sí, eso le estamos diciendo prácticamente. No le estamos diciendo: venga tu reino y que todo sea bonito, que todo sea bonanza alrededor de nosotros. No. Ni le estamos diciendo al cielo que venga, sino que sea un nuevo tipo de gobierno en nuestra vida, un nuevo régimen que nos gobierne aquí en el interior nuestro. Ese es el significado real de reino. ¿Amén? Amén. Bien. Entonces, bueno, el reino celestial, claro, ese va a ser establecido cuando todas las cosas en este mundo pasen. ¿Sí? Bien. Nosotros, todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, al momento de reconocer y aceptar que somos pecadores y que hemos ido al arrepentimiento y ya proclamamos que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor,
y Rey de nuestra vida. Estamos estableciendo un cambio en nuestra vida, ¿sí? En ese momento entramos a ese reino del que estamos hablando, el reino de Dios, al reino de Cristo. Vamos a asociarlo de esa manera. Ya estamos entrando a un nuevo régimen, ya no de Satanás, que el Señor lo reprenda. En ese momento cambió. Salimos de un reino de las tinieblas, de la oscuridad, a un reino de la luz y de un rey amoroso. ¿Sí? Cambió ya todo para nosotros. Ya no somos súbditos, ya no somos vasallos de ese reino de las tinieblas. Ya no, ya hemos sido libertados, hemos sido redimidos. ¿Sí? Hemos sido rescatados. ¿Por qué? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién murió? Cristo. Yo creo que lo tenemos bien claro. ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo. ¿Amén? Amén. Sí, bien. Entonces, ahora nuestro Señor Jesucristo nosotros lo podemos proclamar como Rey y como Señor. ¿Amén? ¿Están de acuerdo en eso? Sí, bien. Entonces, ahora nosotros estamos bajo una nueva autoridad. Ya lo tenemos bien claro. Esa autoridad es la del Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando entramos a este reino, al reino del Señor Jesucristo, al reino de Dios, que es el espiritual, comenzamos a crecer en la palabra, ¿sí? Comenzamos a crecer en el espíritu y descubrimos que la única forma de disfrutar de este reino en el cual ahora estamos establecidos solo se consigue mediante una relación correcta con el Rey. O sea, con nuestro Rey. ¿Quién es? Jesucristo. Pero esa relación correcta nos tiene que llevar a otra relación correcta con el Padre. ¿Sí? Y solamente es a través de Jesucristo. No hay otro. Ese es el reino que está establecido en nosotros. Amén. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice la palabra en Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vean que esa relación con nuestro Padre solamente se consigue a través de una relación correcta con nuestro Señor Jesucristo para obtener ¿qué? Sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él, de Dios y de Cristo Jesús. Esa es una relación que nosotros debemos de tener a través de Jesucristo para tener una relación correcta con el Padre. Amén. Entonces, Efesios 1:17 se lee así de esta manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vean, esa es la relación correcta que necesitamos para que nada esté escondido en el reino hacia nuestra vida. Amén. Amén. Bien, esta relación con Jesucristo, ahora vamos a otra manera de ver esto. La relación que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, de hoy en adelante, solamente tiene dos vertientes. ¿Sí? O sea, dos vertientes que nosotros debemos de tener ese trato con Jesucristo. Y una vertiente que debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo es de reconocerlo como Salvador. Y la otra vertiente es reconocerlo como Señor. Amén. Amén. ¿Sí? Esa es la relación correcta que debemos de tener con Jesucristo. Sí, la palabra dice que Él también es nuestro amigo, ¿no? Pero mayormente le reconocemos como nuestro Salvador y todo lo que implica el Salvador, la salvación que obtuvimos de Él, y como nuestro Señor, o sea, como nuestra máxima autoridad. Amén. ¿Sí? Bien. ¿Por qué de Salvador? ¿Por qué debemos de tener esa relación con Jesucristo como nuestro Salvador? Esta relación que tenemos con Jesucristo, recuerden, tomó dos vertientes distintas: de reconocerlo como Salvador y la de reconocerlo como Señor. Entonces, reconocerlo como Salvador a nuestro Señor Jesucristo debe ser una relación, debe ser la relación primaria con Jesús.
Así que jamás podremos tener una relación con nuestro Padre Celestial hasta que hayamos tenido la revelación de Jesús como Salvador. ¿Sí? Eso es bien importante, yo creo que lo sabemos, que no vamos a tener una relación correcta con el Padre Celestial hasta que primero establezcamos una relación como Salvador a Jesucristo para poder acceder al Padre. ¿Sí? O sea, a Jesucristo como Salvador. Salvador, ¿quién es? Aquel que murió por nosotros y nos rescató del reino de Satanás. Ese es nuestro Salvador. Por eso hay más que argumentos y más que justificaciones para reconocerlo como Salvador. Así en este nuevo régimen que hoy tenemos el reino de Dios, el reino de Cristo, o la administración de Jesucristo, a grandes rasgos entendemos el por qué es Salvador, por qué Él es Salvador de nosotros. Bien, hay unas citas bíblicas que respaldan este reconocimiento como Salvador a Jesucristo. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿De qué nos salvó Él? Lo primero que debemos reconocer es que nos salvó ¿de qué? Del juicio de Dios. ¿Verdad que sí? Bueno, eso es a grandes rasgos también. Pero es importante que sepamos por qué es nuestro Salvador. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Lo que merecemos era ¿qué? La muerte y el juicio de Dios, la ira del Señor. Entonces nada más le voy a citar un versículo acerca de este argumento. Si quieren nada más apúntenlo. Está en la primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 y dice la cita, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Entonces lo tenemos como Salvador. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, para que ustedes lo puedan leer en casa. Salvador del juicio de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. ¿Sí? ¿De qué otra cosa nos libertó el Señor? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen que es Salvador del día, aparte del juicio de Dios? ¿La condenación? Bueno, la condenación la podemos entender como la ira de Dios, que nos iba a condenar, ¿no? ¿Sí? Pero, o sea, a grandes ámbitos que Él venga como Salvador de nuestras vidas. La primera es el juicio de Dios, ¿sí? En segundo lugar tenemos del poder de Satanás. Recuerden que estamos hablando de dos reinos, ¿sí? Entonces el otro reino antagónico es de Satanás, y de ahí Él nos salvó, de ahí nos rescató de ese reino de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y está la cita en el libro de Hechos 26-18. La cita está en Hechos 26-18. Recuerden que tenemos muchos versículos que nos pueden dar más conocimiento y más luz acerca de lo que nos ha libertado, de lo que nos ha salvado nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero solamente estamos dando un versículo. ¿Sí? Yo sé que esto les va a despertar el interés a cada uno de seguir buscando, ¿no? De buscar una concordancia y ver cuántos textos bíblicos tenemos acerca de que hablan de la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos 26-18, aquí esta cita se refiere al contexto donde está Pablo, donde está dando su testimonio de cómo, siendo un hombre religioso, siendo un hombre fariseo, tuvo que ser libertado de su ignorancia. Y realmente eso es algo que es un mal que aqueja al pueblo del Señor, que muchos pueden saberse la Biblia al derecho y al revés, ¿sí? Pero eso no significa que tengan sabiduría y discernimiento, que Dios todavía no se revela a ellos como lo que es Dios, y que tengan conocimiento, sí. Pablo se sabía las Escrituras, ¿sí? Era un conocedor profundo de las Escrituras. Él dijo: yo que fui instruido, enseñado a los pies de Gamaliel, o sea,
un hombre prominente de la religión judía. Dice, pues imagínense, y él no sabía la verdad, no la conocía, ¿sí? Todavía también estaba esperando a su Mesías, tipo David, y por eso andaba persiguiendo a los cristianos, a los que creían en Jesús, ese rey humilde y manso, ¿sí? Pero vino una señal del cielo, y cuando él habla de ese testimonio, cómo el Señor lo alcanza, él cita estas palabras, lo que dice Hechos 26-18, dice que el Señor le dijo, para que abras sus ojos, o sea, le estaba diciendo, tú vas a ser mi siervo, y a ti te pongo para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea, está hablando Jesús, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí resaltamos cómo les dice, y que sean quitados de la potestad de Satanás a Dios. O sea, ¿de quién nos libertó? ¿De quién nos rescató? Del poder del Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos puntos bien claros. Él nos vino a libertar del juicio de Dios y nos rescató del poder de Satanás. El Señor lo reprenda. La tercera, ¿de quién nos habrá libertado? ¿De quién nos habrá salvado? ¿Tienen alguna idea? ¿Quién es el enemigo más poderoso de nosotros? De nosotros mismos. ¿Sí? Si tú tienes un enemigo grande, eres tú mismo. Y de él te vino a rescatar el Señor. ¿Sí? Hace rato comenzamos una charlita hablando de esa forma, que nosotros nos estamos viendo quién nos puede hacer daño allá afuera. ¿Quién obra mal? Bueno, juzgamos, pensando que el mal nos está rodeando, pero el mal está aquí dentro de ti. Entonces el Señor nos vino a salvar de nosotros mismos. Tenemos una cita para eso. Y eso está en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15. Vamos a esa escritura, por favor. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No te cuides tanto de los demás, cuídate de ti. Vamos a leer el versículo 15. Y dice la palabra, y por todos murió. ¿Quién? Jesús, ¿verdad? Se refiere a él, claro. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué les parece? O sea que mientras no conocemos al Señor, nosotros vivimos para nosotros mismos. Y si vivimos para nosotros mismos, ¿dónde estamos? Estamos en ese reino de las sombras, de las tinieblas, ¿sí? Porque solamente vemos para acá, ¿sí? Vemos para acá a alimentarnos, a estar cegados por nuestro egoísmo, por nuestro yo, ¿sí? Entonces vino a libertarnos precisamente de nosotros. Dice, bueno, ahora yo te liberto y vas a vivir para mí. Ya no vas a vivir para ti, porque eso es tropiezo, porque eso te está conduciendo a la perdición y a cumplir solamente los deseos y los anhelos que tú tienes. Y entonces yo te liberto de eso, para que tú vivas para mí, porque en Cristo hay libertad. Amén. ¿Sí? El camino, la verdad y la vida. ¿Qué les parece? Bueno, en la siguiente prédica, en el siguiente mensaje vamos a tener la otra vertiente o la otra forma como tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos que fue como Salvador, que es como Salvador, y la otra es que es como Señor. Y todo lo que implica que Él sea el Señor, que Él sea el Rey de nuestra vida en este nuevo reino donde ahora nosotros estamos viviendo. Y vuelvo a repetir, no es que en este reino todo sea castillos y dulce, ¿no? Que todo sea una bonanza, que todo sea miel sobre hojuelas, no. Es un reino que está establecido dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra conducta, en nuestra fe
y en tantas otras situaciones espirituales que vamos a describir en la semana que viene. Amén. Amén. ¿Sí? Pero ya entonces vamos entendiendo qué es el reino al que el Señor Jesucristo se refería. ¿Sí? Amén. Amén. Bien, pues bueno, espero en Dios, le pido al Señor, le ruego que su palabra hoy haya cumplido el propósito para el cual ha sido enviado a la tierra, ¿no? Así como esta lluvia que ahorita nos está bendiciendo y que ha estado aquí acariciando el techo de este lugar donde estamos y donde está el Señor, que así sea la palabra, Amén. que tenga el efecto del propósito para el cual es enviado a nosotros. Amén. Amén. Bien, pues Dios les bendiga. Dios bendiga su entrada y su salida, y que esta semana sea de victoria en el Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.